Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comencemos reconociendo humildemente que somos pecadores. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, nosotros, los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a nuestros hermanos franciscanos y a nuestros parientes y bienhechores difuntos, y pues creyeron en la futura resurrección, merezcan alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. La vida de los justos está en manos de Dios, y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito como una desgracia, su partida de entre nosotros como una destrucción. Pero ellos están en paz. La gente pensaba que eran castigados, pero ellos esperaban seguros la inmortalidad. Sufrieron un poco, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. El día de la cuenta resplandecerán ellos como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y su Señor reinará eternamente. Los que en Él confían conocerán la verdad, y los fieles permanecerán con Él en el amor, porque sus elegidos encontrarán gracia y misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa para mí enfrente de tus enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado,
que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Celebramos todos los difuntos de la Orden Franciscana en este día, por un lado en este mes de noviembre, en el cual tenemos de una forma especial en cuenta a los difuntos después de comenzar el mes con la solemnidad de Todos los Santos, después al día siguiente todos los difuntos, sobre todo las ánimas del purgatorio, y durante todo el mes, vamos a decir de noviembre, que queda un poco marcado por tener en cuenta a los que han ido. No vamos a decir, aunque digamos que como somos humanos nos pasa, pero no es el fin, digamos, caer en una nostalgia continua. Es normal que cuando una persona ha perdido a alguien cerca tiene un duelo que le dura más, le dura menos, pero es algo normal, sano, natural, humano. Pero esta celebración nos quiere hacer tener una visión más allá también. No nos quita el dolor que podamos tener con los que hemos perdido, pero sí que nos quiere dar una esperanza y una perspectiva. Por un lado, una perspectiva de que en este mundo no estamos para siempre. Somos como peregrinos que vamos hacia otra meta distinta a este mundo, y es una realidad que no podemos olvidar, no para estar obsesionados, no para estar angustiados, no, pero sí que tenemos que saber cuál es la realidad nuestra naturaleza humana, que es mortal y que no nos vamos a quedar aquí para siempre. Por eso también es una realidad que a la vez tenemos que darnos cuenta que nos transmite Jesús, pero también tenemos, vamos a decir, el pensamiento, la filosofía, nos hace ver que no somos pura materia, sino que después de la muerte también hay vida. Y por eso tenemos en cuenta desde la fe que la Iglesia no la formamos solamente los que estamos aquí, en esta tierra, peregrinando, también forman parte de la Iglesia. Los santos que están en el cielo también forman parte de la Iglesia, las ánimas que están en el purgatorio, y todos estamos juntos en el mismo pueblo de Dios. No podemos tener el mismo trato que teníamos con nuestros difuntos cuando estaban en este mundo, pero sí que tenemos otro tipo de trato. No se termina absolutamente ese trato, sino que se transforma. Por eso, para los cristianos es muy importante acordarnos de los que nos han precedido, de los que han muerto cercanos, con cariño, con amor, con agradecimiento, con fe, con esa perspectiva que decía sobrenatural de que antes o después nos reuniremos con ellos, y sobre todo con una confianza enorme en Dios. Él nos ha querido transmitir como la característica fundamental la misericordia, y es precisamente lo que nosotros invocamos cuando rezamos por nuestros difuntos, por los que nos han precedido, esa misericordia de Dios, que los acoja en su seno, que descansen en paz en Él, que desde allí, cuando estén en el cielo, nos ayuden, intercedan por nosotros, teniendo en cuenta, con esto termino, esa comunión de los santos que profesamos en el credo. Hoy nos acordamos de una forma especial de todos los difuntos de la Orden Franciscana. ¡Qué cantidad de gente estamos teniendo en cuenta a lo largo de todos estos siglos, desde que el Poverello de Asís fundase esta familia franciscana! ¡Qué cantidad de gente ha dejado este mundo, peregrinos hacia la otra vida! Y más en concreto nos acordamos aquí de todas las hermanas que han estado en este tiempo, desde que se fundó este convento de Lecumberri, que han estado aquí, que han vivido aquí, que han rezado aquí, que han ofrecido sus vidas aquí, en este sitio concreto, y les tenemos de una forma muy especial en cuenta. Nuestra oración, pidiendo esa misericordia a Dios, y con esa confianza de que Dios acoge
con esa bondad, con esa misericordia, con esa alegría a los hijos que van allí y que desde allí les pedimos que también intercedan, que nos ayuden a nosotros que seguimos caminando peregrinos en esta tierra. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todos los cristianos que sufren porque han perdido a algún ser querido, para que Dios les dé fuerza, les dé esperanza, les dé una fe profunda en la vida eterna. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por todos los difuntos, especialmente en este día, todos los difuntos de la Orden Franciscana, para que Dios los tenga en su gloria, para que desde allí intercedan por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos por tus fieles difuntos y recíbelos en la gloria con tu Hijo Jesucristo, al que nos unimos por la celebración del memorial de su amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Salve tu Equín. Mora Dios Zar. Esquerra Luico, Dejau Marín. En verdad es justo y necesario darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque si al morir se debe el hombre el ser llamados, si el morir se debe al hombre el ser llamados a la vida por Cristo, es obra gratuita de tu amor, ya que habiendo muerto por el pecado, hemos sido redimidos por la victoria de tu Hijo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te proclamamos en la tierra, diciendo sin cesar. Dándote gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sobre el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el
damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko arguztu hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta alintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsia jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Líbranos, el Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Y sin daros la mano, ofreceos mutuamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, nuestro espíritu de creyentes en mi casa, renueva la gloria de nuestras almas.
Oremos. Alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo que murió y resucitó por nosotros, te pedimos, Señor, por tus siervos, nuestros hermanos franciscanos y franciscanas y nuestros parientes y bienhechores difuntos, para que, purificados por el misterio pascual, gocen ya de la resurrección eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaume zuekin, behin da zaitzatela, jainko guztiak dunak, eta semeak eta Espiritu Santu